Lo primero que aprendí acerca de cómo trabajar con números en Excel es que en este programa se pueden hacer operaciones matemáticas básicas, sumar y restar, multiplicar y dividir. Por lo tanto, la próxima vez que trabaje en Excel y necesite un número, no tendrá que ir en busca de una calculadora ni de lápiz y papel. Use Excel. Para realizar operaciones matemáticas se crean fórmulas sencillas usando el signo igual y un operador matemático. Un signo más o un signo menos, un asterisco o una barra diagonal. Demostraré lo que quiero decir. Haré clic en la celda A1 y sumaré los números 89 y 23. Entonces, signo igual, 89, signo más, 23. Presiono entrar para obtener el resultado, que es 112. Si alguna vez se pregunta si hay una fórmula detrás de un número en Excel, simplemente haga clic en una celda compuesta por un número. Mueva el cursor hacia la parte superior de la hoja de cálculo, hasta una área que se denomina barra de fórmulas, y allí se verá la fórmula. En este caso, vemos la fórmula que acabo de escribir. Ahora hago clic en la celda A2 y restaré los mismos números, igual, 89, signo menos, 23. Presiono entrar y el resultado es 66. Ahora multiplicaré, igual, 89, asterisco, 23 y el resultado es 2047. Por último, dividiré, igual, 89, barra diagonal, 23. El resultado, como puede ver, tiene varios números después de la coma decimal. Puede ajustar esto si lo desea. Simplemente haga clic en la celda. Mueva el cursor hacia la cinta de opciones hasta donde se lee el número. A continuación, estos dos botones. El primero aumenta la cantidad de números después de la coma decimal y el segundo, que es el que necesito usar ahora, disminuye la cantidad de números después de la coma decimal. Si mantiene la vista en la celda A4, haré clic en el botón una sola vez y vemos un número menos. Haré clic otra vez y otra vez para que el resultado quede en 3,87. A continuación mostraré cómo sumar estos números. Para obtener el total de estos números, hago clic en la celda A5. Obviamente he creado las fórmulas para obtener estos números, pero para obtener el total dejaré que Excel cree la fórmula por mí. Muevo el punto de inserción hacia la cinta de opciones, hasta donde se lee Modificar. A continuación me muevo hasta el botón denominado Autosuma o Suma y hago clic en este botón. Volvemos a la hoja de cálculo y explicaré lo que se ve aquí. Esta es una marquesina alrededor de todos los números que se van a sumar. A veces la denominamos fila de hormigas. Para verlo con mayor claridad, moveré el cursor hasta la barra de fórmulas. Tenemos el signo igual como antes, pero esta vez encontramos una función, que es el tipo de fórmula preestablecida denominada suma, que sumó los números por mí o los va a sumar cuando obtenga el total. Los paréntesis rodean las referencias de celdas de A1 a A4, que también se denominan argumento de la fórmula. Presiono Entrar para obtener el total. Y aquí tenemos 2228,87. A continuación mostraré otras tareas que el botón Autosuma permite llevar a cabo. En primer lugar, trabajaré en una hoja de cálculo distinta. Muevo el cursor hacia la parte inferior de la hoja de cálculo, donde se lee hoja 1, y aquí en la pestaña hoja 2 haré clic para cambiar de hoja de cálculo. Ya tengo estos números clasificados en total de ventas en el oeste y total de ventas en el este, en la columna A y la columna B, respectivamente. Esta vez, en vez de la suma, quisiera obtener el promedio de los números de esta columna. Entonces, vuelvo a mover el cursor hasta donde se lee Modificar, pero esta vez no hago clic en el botón Autosuma, hago clic en la flecha de al lado. Aquí se lee Suma, pero también se lee Promedio, Contar números, Máximo y Mínimo. ¿Cómo deseo el promedio?
Hago clic allí y vuelvo a la hoja de cálculo para ver la fórmula. Esta vez la fórmula tiene la función denominada promedio. Presiono entrar y el resultado promedio de estos números es 14,96. Ahora también quisiera obtener el promedio de la columna B. Si bien podría seguir los mismos pasos, esta vez mostraré otra forma de obtener una fórmula, que es copiar la que ya existe. Sabemos que tenemos aquí una fórmula. Muevo el cursor hacia el extremo derecho de la celda hasta que se convierte en un signo más de color negro. Presiono el botón del mouse y a continuación simplemente arrastro a la derecha. Suelto el botón del mouse. Allí tengo el promedio, 34,12. Ahora mostraré qué sucedió usando la barra de fórmulas, arriba en la hoja de cálculo. Al igual que antes, tenemos el signo igual y la función promedio, pero esta vez Excel cambió automáticamente el argumento de la fórmula. En lugar de A2 tenemos B2, en lugar de A10 tenemos B10. Creo que esto es realmente fabuloso, y mostraré otra particularidad más sobre las matemáticas. Hasta ahora he estado haciendo fórmulas al final de las columnas, pero se pueden hacer fórmulas en un lado. Hago clic aquí y digamos que deseo el promedio de estos dos números. Vuelvo al botón autosuma, hago clic en la flecha y presiono promedio. Esta vez la marquesina se extiende por la fila en vez de ir hacia abajo en la columna. Esta es la fórmula, presiono entrar y el promedio es 43,62. Aquí concluye esta sección del curso. En la sesión de práctica al final daré un método abreviado de cálculo. El vídeo que sigue presentará cómo crear y dar formato a los títulos de columnas.